informaciones. Las intensas nevazones obligaron a cerrar el paso fronterizo Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina. La interrupción del tránsito amenaza con generar pérdidas para el transporte de carga, retrasos en el comercio exterior y eventuales aumentos de costos. Para analizar sus efectos económicos vamos a conversar con Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Carlos, ¿cuál es el impacto económico inmediato que provoca el cierre del paso Los Libertadores? A ver, tenemos un comercio bien importante con Argentina y particularmente, y de lo que se ha hablado bastante, el tema de la carne, pensando en la mayor demanda que se produce justamente previo a nuestras fiestas patrias. Y por lo tanto, ahí ya se pueden ver algunos efectos en el precio de esta carne importada. Consideremos que ya estuvo cerrado, ¿no es cierto?, 34 días y eso se estimaba, hay algunas estimaciones de un costo de alrededor de $200 millones, y por lo tanto, si hay 7 días más de cierre, uno podría decir que eso podría ser alrededor de $40 millones de dólares más. Y eso claramente es perjudicial para el transportista, para los negocios que eventualmente van a vender menos, van a tener que vender más caro y por lo tanto también la gente va a consumir eventualmente una menor cantidad por lo mismo. Entonces, y no solo eso, hay otras cosas. Hay gente que de Argentina se viene a pasar las fiestas patrias acá, y esto podría generar, digamos, cierto temor de que más adelante pueda volver a pasar. Porque esto que pasaba cada cierto tiempo, hoy día se ha vuelto más normal. Esta sería el segundo cierre. Y claramente los cierres no son iguales. O sea, aquí hay un cierre adicional, ¿no es cierto?, que se viene porque no se alcanzó a regularizar todo lo que había quedado. Y por lo tanto, eso tiene un nombre, tiene un efecto de congestión acumulativa. Entonces, no es aditivo, es más proporcional el efecto negativo. Carlos, ¿qué importancia tiene este corredor fronterizo para el comercio entre Chile y Argentina y además del resto del Mercosur? Mucho, porque es el paso más importante, diría yo, ¿no es cierto?, desde la zona más central o más al norte de Argentina, para salir al Pacífico, donde están los puertos más importantes, San Antonio, Valparaíso. Por lo tanto es la pasada natural que tiene Argentina hacia acá. Entonces, yo creo que es importante considerar lo que significa eso en términos de costo, las pérdidas que pueden generarse, porque hay mayores costos logísticos. Uno puede decir, bueno, pero que vayan más al sur, al Paso Cardenal Zamoré o al paso de Lonquimay. Y la verdad es que eso tiene costos adicionales. Hay que reprogramar transporte, el incumplimiento de los plazos con los proveedores. Hay cosas que son perecibles y por lo tanto tienen pérdidas adicionales. La verdad es que los costos son muy altos, y yo creo que para ambos países, esto es para el productor que incumple de alguna manera, podría eventualmente incumplir, para el que lo recibe, que no tiene mercadería para poder vender o eventualmente exportarla. Entonces al final son efectos bastante grandes a este lado de la cordillera y al otro lado. Yo creo que algo hay que hacer en ese sentido. Conversamos con Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedades de la Universidad del Desarrollo. Carlos, ¿qué importancia tiene o cuánto puede costarle en realidad diariamente al tránsito o al transporte de carga mantener estos camiones paralizados a la espera de una nueva reapertura? Si uno piensa en lo que más o menos las estimaciones que se hacen hoy día, es que cuesta en total poco más de $5 millones diarios el hecho de tener cerrado el paso. Y eso incluye todo, no solamente el costo del camión, porque el camión tiene que mantenerse, combustible, el camión no se puede utilizar para otras cosas después, porque el camión tiene un recorrido, digamos, llegan con carga, se van con carga, y eso se atrasa. Eventualmente alguno de esos no se realiza, digamos, porque la cadena logística a lo mejor ya no sirve. Entonces, todo eso está evaluado más o menos un poco más de 5, incluso entre 5 y 6 millones de dólares diarios, lo cual es mucho, considerando que
que si esto pasara cada 3, 5 años, uno podría decir, bueno, es parte de, pero se ha ido repitiendo y este año solamente tenemos dos cierres y por lo tanto tenemos que hacer algo para pensar en que esto va a ser más recurrente en el futuro. Por lo tanto es importante trabajar sobre eso porque es importante en los negocios de ambos países. Aquí hay afectados. Carlos, ¿qué sectores productivos resultan más afectados por este tipo de interrupciones? A ver, lo primero, como hablábamos, es el transporte, ¿no es cierto? Pero también el turismo. Yo creo que el turismo es importante. Fíjate que con el cierre, como cierran la ruta completa, por ejemplo, Portillo, que está a un par de kilómetros antes del paso, también se ve perjudicado. Y ahí estamos hablando de más de 550 trabajadores, su familia, proveedores, emprendedores, todo lo que pierden turísticamente. O sea, y no solo es ahora, sino que pensemos en un turista que tenía agendado para ir, tenía comprado su alojamiento y no puede subir, y eso le pasa una vez, dos veces, claramente la próxima va a elegir otro lado, y por lo tanto el efecto no es solamente ahora, sino que también es más hacia adelante. Y hay otros negocios, claramente el comercio, yo creo que es uno de los importantes. Se pierde confiabilidad también, aumentan los costos de inventario, de todos. En realidad esto es bien diverso, pero yo creo que ahí es donde está el mayor costo, en el transporte y en lo que es el turismo, para la época en la que estamos, ¿no? Carlos, ¿qué ocurre con los productos perecibles o con las cargas que tienen plazo específico de entrega? Porque ahí también hay una pérdida, ¿no? Si es que se extiende el cierre. Efectivamente, y ese es un problema porque se pueden generar multas por incumplimiento, por ejemplo, se pueden tener pérdidas de simplemente, se pierde el producto, digamos, porque por el frío, que hay camiones que están ¿no es cierto?, en la cordillera prácticamente, o por distintos motivos que finalmente hacen que hayan costos asociados de que, por ejemplo, los productores tengan más en esta época, ¿no es cierto?, de posibles cierres, entonces tenga que tener más bodegas para poder poner más productos a resguardo, por si se cierra. Todas esas cosas van encareciendo los costos y por lo tanto en algún minuto se pueden traspasar a precio. Lo que va a pasar con la carne, seguramente que vamos a tener un aumento en el precio. Yo creo que ese tipo de cosas son bien Carlos, golpeadas por esto. perdón, pero aquí también puede hacer lo inverso, puede haber un sobrestock en un momento que se reabra, o sea, lo que pasó en esta vez, tuvimos casi un mes con esto cerrado, llegaron los stocks que ya venían también con atraso, y aquí puede haber un sobrestock que pueda también tal vez regularizar un poco o bajar los precios. Efectivamente, podría haber, pero el tema es cómo fueron los contratos, digamos, porque aquí, claro, si ya está comprado a ¿quién asume ese costo adicional? Ese es el principal tema. En general, efectivamente, los costos de transporte están hechos desde antes, pero aquí puede en algún minuto verse traspasado, porque las empresas van a asumir eventualmente esos costos, pero en algún minuto lo van a cobrar en alguna parte. Entonces, puede que cambien los valores, por ejemplo, del transporte siguiente. Entonces, efectivamente se puede generar que llegue muy repentinamente, por ejemplo, carne, y como llegó mucha carne, efectivamente pueda tener que bajar los precios para poder venderla, si no, pero eventualmente eso se puede transferir en algún minuto, porque los costos son inevitables, o sea, los costos se están generando, se van a generar, y por lo tanto la pregunta es si las empresas van a ser capaces de o lo asumo o en alguna parte lo termino cobrando. Que no necesariamente tiene que ser en el mismo embarque, puede trasladarlo en el tiempo, digamos, eso podría también suceder. Va a depender cada empresa, hay empresas con más margen que otras, y eso, bueno, eso está por verse. Conversamos con Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. El tema, el cierre del paso a los Libertadores, que ya había sido complejo y que continúa siendo un problema también para el tránsito de camiones. ¿Cuánto influye, Carlos, la duración de este cierre y después de cuántos días comienza ya a observarse consecuencias económicas más graves?
Yo creo que esto depende de cada sector. Hay sectores hay ciertas empresas que determinan empezar a pasar por otros pasos. Ahora, este corte en particular es más corto, 7 días, inicialmente, ¿no? No sabemos lo que nos depara la naturaleza, pero inicialmente, y el costo tiende a ser menor, porque, bueno, puedo esperar, pero cuando es mucho, la verdad es que va a depender de cada sector, de la predecibilidad, tal como tú decías, del producto que estoy llevando, va a depender de qué tan rápido, por ejemplo, pensando en que esto se va a embarcar para exportaciones. Consideremos que Chile tiene el 70% de su carga terrestre con Argentina, pasa por este punto. O sea, es demasiado importante este paso en particular. eh, y eso significa más o menos más de 427.000 camiones. Dejaron de pasar 2.000, un poco más en realidad. Habían varados 8.000, casi 3.000 o un poquito más de 3.000 camiones. Entonces, ahora, ¿cuánto va a depender de cada sector? Esa es mi mirada, que yo creo que va a depender de la perecibilidad, de qué es lo que estoy llevando, hacia qué distribuidores, porque para algunos puede ser más costoso y están obligados a eventualmente retroceder en el mapa, ¿no es cierto?, y pasar por otro lugar, lo cual puede doblar el costo de transporte para esta empresa. Entonces, yo creo que es relativo, y podría ser muy corto plazo, muy poco, digamos, el tiempo para poder tener efectos en ciertos sectores y más largos en otros. Carlos, en estos rubros que es el transporte, ¿hay seguros que puedan apoyar un poco lo que puede ser el costo que se eleva con estos días ahí tantos días parados? La verdad es que en esto son bien pocos los que pueden tener algún seguro de este tipo. Pueden tener seguros contra el camión, algunos tienen seguros, no el camión, no el transporte, sino que los productores, por ejemplo, estoy hablando de frutas, carnes, que puedan tener seguros contra temas climáticos, pero el transporte no, la verdad es que no los tienen en general. Entonces, aquí hay costos asociados nomás, que se tienen que asumir, y en general por el transportista. Y eso es lo que yo le decía, que puede que ese contrato no sea así, sino que lo siguiente, un poco lo que nos pasó a nosotros con las lluvias, con el alza de los combustibles también, que los contratos ya estaban hechos de antes y por lo tanto no vimos alzas inmediatas, pero los siguientes contratos lo van a cobrar. Entonces es ahí donde se empieza a generar este retraso, o que empezamos a ver los efectos, no en el minuto, no en ese mes, puede que en el siguiente contrato es donde finalmente empezamos a ver y tiene un rezago importante en la economía estos traspasos de costo. Tú, Carlos, comentabas algo que es tremendamente importante y que a veces no lo tomamos en cuenta. Chile es un pasadizo de lo que son las transportes de carga del Mercosur. No solamente vienen de Argentina, tenemos de Brasil, Ecuador, que pasan por el paso de los Libertadores. Esto también perjudica no solamente a Argentina y Chile. Claro, perjudica a los países que también pasan por acá, tal como tú dices, que son los de la región sur digamos, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y aquí hay un tema importante, pues nosotros somos naturalmente, ¿no es cierto?, el paso al Pacífico, y por lo tanto todo lo que ello implica hacia ese lado, que es mucho más barato que irse, ¿no es cierto?, por el Atlántico a Asia, por ejemplo. Entonces, aquí es donde yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso, y si queremos que esto no nos perjudique, y tener más, incluso más relación con ellos, que sea aún más el comercio o el paso de mercadería por ese paso y por los distintos pasos en Chile en realidad, es que tenemos que hacer inversiones mirados en el largo plazo, y además considerar de que este tipo de situaciones van a seguir pasando, y a lo mejor con mayor regularidad, y por lo tanto aquí es las inversiones que se tienen que hacer, tienen que tener una mirada más de largo plazo, más de hacer algo que puede costar más caro hoy día, pero que nos va a permitir mantener abierto por mucho más tiempo este paso con mucho más seguridad, y eso va a hacer que más productores confíen en que pasar por aquí es la alternativa correcta. Y yo creo que eso es importante, y además habilitar otros pasos. Si este nos va a pasar, la naturaleza de repente nos sorprende, ¿no? Pero bueno, hay otros pasos que hoy día están a muy mal traer, y que yo creo que también tienen que ser una alternativa potente para aprovechar
además que Argentina debiera irle mejor y por lo tanto si Argentina de verdad le va bien, nosotros tenemos que ser la opción de ellos para pasar al Pacífico y por lo tanto yo creo que es algo, un desafío que tenemos como país, como Estado y tenemos que asumirlo luego. Carlos, queremos agradecerte por este tiempo que nos has entregado y por esta información que también la pudimos desglosar un poco y que es una información que se está dando, se está viviendo en este minuto. Así que gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Carlos Smith, con nosotros, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Vamos a cambiar.